Buenos días. Vamos a dar inicio con esta mesa decimosexta del Congreso Internacional de Educación, Retos y Oportunidades. En esta ocasión, esta mesa está dedicada a las dimensiones éticas y sociales de la educación. Salud, desigualdad y vinculación preuniversitaria es el nombre que se le ha asignado a este espacio académico. Vamos a contar con tres participaciones. En primer lugar, vamos a escuchar a Ania, posteriormente a Carol y finalmente a Laura. Cada una de las personas ponentes contará con 15 minutos y yo les voy a avisar por un papelito cuando tengan 5 minutos restantes y 1 minuto restante. Vamos a iniciar con la ponencia titulada Educación como determinante social de la salud, una perspectiva ética, a cargo de Ania Vega Garita. Entonces, Ania, el espacio es suyo. Buenas tardes, buenos días, perdón, a todos y todas. Como les indicaba Bernal, mi ponencia tiene el nombre La educación como determinante social de la salud, una perspectiva ética. Acá les puse un índice del recorrido que vamos a hacer durante esta ponencia. Voy a hacer una breve introducción. Luego vamos a hablar en general de qué son los determinantes sociales de la salud, educación como determinante social de la salud, ya específicamente la educación, luego un poco del contexto costarricense y cerramos con el eje de ética del desarrollo desde Marta Nussbaum y Amartya Sen. La salud pública es un campo complejo y multidimensional en el que los determinantes sociales, entendidos como las condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales que influyen en la vida de las personas, han cobrado especial relevancia. Entre ellos, la educación se reconoce como un factor clave, pues condiciona el acceso a oportunidades, el ejercicio de derechos y la calidad de vida. Analizarla como un determinante social de la salud resulta fundamental en contextos de desigualdad como los de América Latina, donde el acceso y la calidad educativa inciden directamente en la salud, el empleo y el desarrollo. Costa Rica, a pesar de contar con un sistema de salud sólido y un marco legal que garantiza la educación como derecho, ha experimentado un retroceso en inversión pública en ambos sectores, tanto en educación como en salud. Esta ponencia, a partir de un análisis ético, documental y crítico de fuentes oficiales como el Programa del Estado de la Nación, Estado de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, busca evidenciar las implicaciones de esta situación y reflexionar sobre la urgencia de políticas integrales que promuevan equidad y bienestar colectivo. La salud pública es un fenómeno multifactorial, como se los mencioné anteriormente, lo cual exige una mirada amplia y contextualizada. Los determinantes sociales de la salud se definen como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana, esto según la OMS. En términos generales, se distinguen dos grandes categorías entre estos determinantes. Vamos a tener, por un lado, los determinantes estructurales que tienen que ver con las condiciones sociopolíticas y económicas, y por otro lado, los determinantes intermedios relacionados con la vida cotidiana y el trabajo. Ambos niveles van a estar estrechamente vinculados, pues los estructurales influyen directamente en los intermedios. Desde la Conferencia de Ottawa en 1986 se destacó la importancia de la educación, la equidad, la justicia social y un entorno saludable como requisitos básicos para la salud. Posteriormente, en la Conferencia de Yakarta en 1997, también se reconoció la importancia de que el sector privado también se vincule en políticas de salud pública. En este marco, el compromiso de los países con la vigilancia de los determinantes sociales de la salud resulta fundamental, ya que permite identificar desigualdades y diseñar políticas que promuevan equidad y bienestar.
Ahora sí, viendo ya específicamente la educación como determinante social de la salud, vemos que es un factor clave, un determinante clave, debido a su capacidad para generar oportunidades que influyen directamente en el bienestar de las condiciones de vida. Durante la etapa escolar, secundaria e incluso universitaria se brindan insumos en diferentes materias que permiten a las personas conocer su cuerpo, su entorno social y político, así como su relación también con el medio ambiente. De esta forma, se les prepara para posicionarse frente a factores sociales, biológicos, económicos, culturales y ambientales que van a intervenir en la salud pública. Estudios demuestran que los adultos con menores niveles educativos presentan condiciones crónicas, es decir, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, limitaciones funcionales y peor estado general de salud. Esto puede atribuirse, entre otros factores, al limitado acceso a información sobre prevención de enfermedades, vacunación, higiene y uso de servicios médicos. Un bajo nivel educativo también restringe las oportunidades de empleo, un empleo estable en el cual puedan acceder a un seguro médico, por ejemplo, y las posibilidades de costear la salud, aparte del sistema de salud, por ejemplo, poder acceder a terapia psicológica, ¿verdad? Acá resulta un privilegio para muchas personas. Incluso el nivel educativo de los adultos influye en la salud de sus hijos. El entorno escolar, en este sentido, ¿verdad?, va a desempeñar un papel esencial en la salud infantil. La mayoría de niños en edad escolar pasan gran parte de su tiempo en las instituciones educativas, por lo que factores como infraestructura, alimentación, programas de salud y el clima escolar pueden incidir directamente en su bienestar. Las desigualdades estructurales entre escuelas, como por ejemplo las diferencias de clase social, la etnia o la ubicación geográfica, tienden a ampliar las disparidades de salud desde edades muy tempranas. No todas las escuelas cuentan con las mismas condiciones en cuanto a instalaciones, alimentación o recursos pedagógicos. Cuando niños, niñas y adolescentes carecen de estas condiciones básicas para su aprendizaje, no logran un buen desempeño académico ni acceden a una educación de calidad. Un niño que llega con hambre, ¿verdad?, o una enfermedad tendrá menos probabilidades de aprender de una manera efectiva. En este sentido, garantizar condiciones básicas para el aprendizaje debe ser parte integral de las políticas de salud pública. Los proveedores de atención primaria, como por ejemplo la Caja, ¿verdad?, pueden contribuir a reducir estas disparidades colaborando con instituciones educativas y abogando por un acceso equitativo a la educación. Si las entidades de salud funcionan de forma articulada con el sistema educativo, se puede conseguir mejores condiciones para los niños y la adolescencia, ampliando sus posibilidades futuras y ofreciendo acceso a modos de vida mucho más saludables. La educación da forma a las vidas. Es clave para sacar a las personas de la pobreza y reducir desigualdades socioeconómicas y políticas. Además de transmitir conocimientos, las instituciones educativas ofrecen espacios de contención emocional, desarrollo social, ejercicio físico y seguridad, constituyéndose en pilares del bienestar infantil y juvenil. La educación, la salud y el bienestar están profundamente vinculados. La evidencia sobre la importancia de la educación como determinante social de la salud se encuentra entre las más convincentes. Se asocia estrechamente con la esperanza de vida, la morbilidad y los comportamientos de salud. Esto muestra que educación y salud no pueden abordarse de manera aislada, sino que deben promoverse de forma integral. Ahora pasando un poco al contexto costarricense de una forma muy rápida, ¿verdad?, por la limitación del tiempo, podemos hablar de que en Costa Rica el vínculo entre educación y salud puede analizarse desde una perspectiva crítica y contextualizada. Según el informe del Estado de la Nación y el Estado de los Derechos de la Niñez, en los últimos años se ha observado un retroceso significativo en inversión pública, tanto en salud como en educación. El informe del Estado de la Nación muestra un deterioro en la inversión educativa y sanitaria. Por ejemplo, el recorte del 1.6% en el presupuesto educativo afectó a todos los niveles del sistema, es decir, desde preescolar hasta el sistema universitario, impactando directamente en programas de becas y reduciendo las oportunidades de acceso equitativo a la educación.
Esto según datos del CONARE. A pesar de que la Constitución política establece que la educación es gratuita y obligatoria, los recortes contradicen este principio, afectando principalmente a la población que se encuentra en vulnerabilidad. En 2018 aparece la Ley 9635, conocida como la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas, la cual subordinó el crecimiento presupuestario estatal al crecimiento del PIB. Esto priorizó el pago de deuda sobre la inversión social. Como resultado, el presupuesto del MEP pasó de representar un 7.4% del PIB en el 2018 a un 5.27% para el 2024. Y según las proyecciones, indican que este podría reducirse aún más al 4.91% para el 2029, claramente muy lejos del 8% que establece la Constitución política. Este panorama es alarmante, ya que los recortes afectan directamente las oportunidades de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, comprometiendo sus posibilidades de superación. De igual manera, el sector salud también sufrió una reducción del 1.4%, impactando programas como los Sensinay, que tuvieron una caída presupuestaria de un 7%. Este debilitamiento compromete el principio de solidaridad sobre el cual se supone se sostiene el sistema costarricense de salud. Aunque en el 2017 se alcanzó el punto más alto de inversión conjunta en salud y educación, desde entonces se observa una tendencia decreciente. Incluso los presupuestos extraordinarios por la pandemia del COVID-19 solo paliaron temporalmente la crisis, sin resolver otro tipo de problemas como el aumento de listas de espera y los problemas que hay en temas de infraestructura. Este panorama refleja una desconexión entre el marco normativo que reconoce la educación y la salud como derechos fundamentales y las políticas fiscales que debilitan su financiamiento. Se trata de una lógica económica que prioriza los indicadores macroeconómicos sobre el bienestar social, lo cual amenaza con profundizar las desigualdades ya existentes. Ahora pasemos al eje donde se aborda la ética del desarrollo. La riqueza de las naciones está constituida por cada uno de los ciudadanos y por las posibilidades que tienden de hacer y ser en contextos diferenciados. El deber fundamental del Estado consiste en promover una vida justa y digna para todos. Sin embargo, cuando el desarrollo se concibe exclusivamente en términos económicos y el criterio de evaluación se reduce al crecimiento del PIB, se dejan de lado factores como la equidad, la salud y la superación de desigualdades. Nussbaum y Sen plantean un enfoque alternativo. Este enfoque parte de las capacidades humanas. Este rechaza la idea de que el PIB sea un parámetro suficiente para evaluar la calidad de vida, pues invisibiliza la justa distribución de oportunidades. Según este enfoque, el desarrollo humano debe centrarse en crear condiciones necesarias para que todas las personas puedan ejercer sus derechos en plenitud y superar situaciones de pobreza y exclusión. La visión antropológica que subyace a esta propuesta parte de reconocer la diversidad y la dependencia humana. No todas las personas tienen las mismas condiciones y asumir lo contrario implica negar un trato justo. Nussbaum introduce el concepto de dependencia en su concepción de persona, señalando que la autonomía individual siempre está atravesada por relaciones, especialmente en casos de enfermedad y discapacidad, donde siempre vamos a necesitar que otra persona nos ayude. Asimismo, el principio de diversidad reconoce que muchas personas carecen de igualdad de condiciones respecto a la mayoría. Por ello, las políticas públicas deben garantizar un trato justo y respetuoso, lo cual exige instituciones responsables y comprometidas con el desarrollo humano. Según Nussbaum, la legitimidad de las políticas gubernamentales se mide según su contribución a mejorar la calidad de vida. En relación con la educación, Nussbaum sostiene que esta es una actividad valiosa en sí misma, capaz de generar autoestima, entendimiento mutuo y participación ciudadana. La educación permite desarrollar el potencial de las personas y ofrecer acceso a mejores oportunidades.
Por ello resulta inaceptable reducirla a un mero instrumento al servicio del mercado. En su obra Sin fines de lucro, Nussbaum advierte que, al descartar la enseñanza, por ejemplo, de las humanidades, las sociedades corren el riesgo de formar máquinas utilitaristas en lugar de ciudadanos capaces de pensar críticamente y sostener la democracia. Bueno, a manera de conclusión, la salud y la educación son derechos fundamentales e interdependientes que deben ser garantizados de manera equitativa por el Estado y la sociedad. Desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud, la educación no solo influye en los conocimientos y oportunidades de vida, sino que impacta directamente en la capacidad de las personas para ejercer control sobre su salud y el entorno. El caso costarricense evidencia una preocupante tendencia de debilitamiento en el campo de la inversión pública, lo cual amenaza con profundizar desigualdades y comprometer el bienestar de las futuras generaciones. Frente a este panorama, es urgente fortalecer una visión integral de la salud pública que articule educación, equidad y justicia social. Solo mediante políticas públicas que sean coherentes y centradas en los derechos humanos, será posible avanzar hacia una sociedad más inclusiva, saludable y solidaria. El enfoque de las capacidades de Nussbaum y Sen ofrecen una guía ética para evaluar la calidad de vida en términos de libertades reales, recordándonos que el desarrollo humano consiste en crear condiciones para que cada ciudadano pueda desplegar plenamente sus capacidades. Muchas gracias. Muchas gracias a Ania por su ponencia. A continuación vamos a escuchar la ponencia titulada Educación y desigualdad en Costa Rica, evidencias de los últimos 15 años desde la encuesta nacional de hogares, a cargo de Carol Picado Arce. Carol, le cedo la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias, buenos días. Yo me voy a poner de pie para que no me quede tan difícil ver la presentación. Bueno, un gusto compartirles justamente la ponencia. Realmente esta nace como parte de un proyecto que estamos trabajando desde la Universidad Nacional a cargo de todo este equipo, aparte de mi persona, Sofía Herrera, Elena Montero, que nos acompaña hoy también, y Esteban Barrantes. Tal vez contarles un poquitito más sobre el proyecto, y es que la intención de este es poder desarrollar un marco que nos permita dar seguimiento a lo largo del tiempo de una serie de indicadores educativos claves que nos reflejen cómo estamos en excelencia y equidad educativas. ¿Por qué esto es importante? Porque aunque ustedes digan, bueno, tenemos el estado de la educación, tenemos los indicadores del MEP, tenemos todo lo de los organismos internacionales, cada quien dispara para su lado, ¿verdad? Cada quien maneja indicadores independientes y la verdad es que necesitamos tener ese sistema más robusto y sobre todo que sepamos que lo podemos medir con el tiempo, que vamos a tener datos históricos y además datos válidos y confiables. De esa manera es que como parte de este proyecto fue que surgió, bueno, analicemos la ENAO. A pesar de que es una de las principales fuentes de información sobre las condiciones de vida de los hogares en Costa Rica, no existe un análisis histórico de variables asociadas, digamos, al ámbito educativo. Y es de ahí que nos dimos la tarea y probablemente van a ver que también hay muchos de estos datos que coinciden con lo que ya sabemos, ¿verdad? Y con lo que el mismo Estado de la Educación está puntualizando, pero lo cierto es que es un insumo al que le podríamos seguir sacando mucho más provecho. ¿Qué hemos hecho? Bueno, revisar todas las variables educativas. Ustedes saben también que esta encuesta va cambiando año tras año, entonces identificamos cuáles son esas variables prioritarias y que podemos tener datos históricos de las mismas. Hicimos una unión de bases de datos, tenemos información del 2010 al 2024, lo cual nos permite una visión bastante amplia. ¿Y por qué también desde el 2010? Bueno, porque a partir de ahí el INEC utiliza diseños muestrales que son comparables. Y bueno, todo esto se ha acompañado de una discusión, y de un análisis conjunto entre el equipo y también con otras personas
y es parte todavía de lo que estamos desarrollando. Principales resultados, bueno, en cuanto a educación formal, contarles que en realidad si nosotros vemos ese gráfico, vemos bastante bien nuestro país, ha ido a la creciente en educación formal. Sin embargo, si comenzamos a ver del 2022 para 2024, vemos una leve disminución, ¿verdad? Y eso de alguna forma podríamos decir que podría relacionarse directamente con los estragos del COVID, ¿verdad? Y las condiciones posteriores en educación. Ahorita cada vez vamos a ir viendo un poquito más sobre esto. Si nosotros analizamos la educación formal por nivel educativo, primaria, completa, incompleta, secundaria, educación superior, lo que nos damos cuenta es que vemos digamos, una mejora gradual en secundaria completa, que es la línea rosadita. Sin embargo, vemos que hay un mayor porcentaje de personas que a lo que llegaron es primaria completa, ¿verdad? Es un porcentaje importante. También vemos porcentajes no menores, ¿verdad?, en personas con primaria y secundaria incompleta, lo cual nos sigue mostrando que para Costa Rica hay retos para que las personas finalicen y continúen en estos grados que les llamamos de transición. Por otro lado, vemos que la educación realmente no muestra un crecimiento significativo a lo largo de los años, y esto de alguna manera también hay que repensarlo en función, bueno, cómo esto tiene implicaciones en el capital humano que tiene el país actual. También en cuanto a analizar las razones de no asistencia a la educación formal, nos encontramos cosas muy interesantes, ¿verdad? Por un lado, la mayoría de personas que nos indican que no asisten a educación formal es porque tienen o prefieren trabajar o no tienen plata para estudiar. O sea, es una condición económica lo que está afectando la educación formal. Es decir, incluso el generar ingresos podría estar compitiendo con estudiar, ¿verdad? Y si nosotros nos ponemos incluso a pensar las conversaciones cotidianas que tenemos con las personas, no es extraño escuchar a alguien que diga, no, ¿yo para qué estudio? Para que ni me paguen todos esos años que me voy a dedicar a eso, ¿verdad? Y es justamente lo que podemos estar viendo aquí. Pueden haber percepciones, y eso son puras hipótesis nuestras, ¿verdad? Percepciones en esa línea, malas experiencias con el sistema educativo y la necesidad inmediata también de conseguir ingresos. Entonces, evidentemente, eso está repercutiendo. Y me parece muy bien, ¿verdad?, el vínculo que estamos haciendo con la presentación de Ania, porque es como ese ideal que deberíamos apuntar, pero estos son los datos reales que estamos obteniendo. En el circulito verde les marcaba esta interesante tendencia del 2023-2024, donde vemos que el motivo de tiene que trabajar está en aumento y él más bien prefiere trabajar, va hacia abajo. ¿Esto qué nos dice, verdad? Es decir, la gente está pasando de decir prefiero trabajar a tengo que trabajar. Entonces aquí hay un elemento económico de suma importancia. Algo muy interesante también es que en estos motivos él tiene que trabajar, lo menciona un porcentaje más alto de hombres, mientras que vean qué curioso lo que más mencionan las mujeres, cuido personas o niños, ¿verdad? Entonces ahí hay una brecha muy muy marcada de género que definitivamente tenemos que atender. Después también analizamos población que no estudia ni trabaja, los famosos ninis, ¿verdad? Y encontramos que también aquí hay una brecha muy importante de género donde la mayoría son mujeres, ¿verdad? Y nosotros hipotetizamos, bueno, puede ser justamente por los roles de cuidado que las mujeres tienden ni a estar estudiando ni a estar trabajando. Y esta tendencia curiosamente se observa así en todas las regiones, desde la Huetar Norte, Pacífico Central, la Central, en todas las regiones. Justamente también analizando por región, algo muy interesante que nos encontramos y que vamos a ver, creo que en nuestro país siempre se dice esto, sabemos que hay regiones que son más vulnerables, que tienen condiciones desfavorables, pero ¿qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué hacemos con esas regiones? Entonces estos datos nos muestran nuevamente que las regiones, por ejemplo, Huetar Caribe, Huetar Norte, seguida la Chorotega y Pacífico Central, son de las que tienen mayor población
que no estudian ni trabajan, ¿verdad? ¿Y esto qué implicaciones tiene para esas provincias, esos cantones, distritos? En educación preescolar, si le damos como una puntualización a este nivel en particular, es muy interesante aquí porque vean que desde el 2018 se firmó un decreto para obligar que el interactivo 2, que es para niños y niñas de 4 años, fuera obligatorio para poder ingresar a primer grado de escuela. Sin embargo, vemos que a partir de ese año realmente más bien la tendencia está siendo hacia la baja, subió tal vez un poquito en el 2022, pero realmente va hacia la baja. Esto es un dato muy interesante y que realmente hay que profundizarlo porque a pesar de esa obligatoriedad bajó. Tiene sentido que haya bajado en 2019, 2021 por la pandemia. Sabemos que es uno de los grados donde la atención a distancia era muy complicada. Pero ya que esto suceda en estos últimos años nos alerta, ¿verdad? De alguna forma. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Podría asociarse a la baja inversión que se está haciendo en primera infancia, por ejemplo, brechas territoriales que se siguen sosteniendo, incluso ampliando. Hay muchas preguntas que ahí está muy interesante analizar en el caso de preescolar. En educación superior, vean, algo muy importante que destacar es que en hombres y mujeres, las mujeres sí estamos accediendo y graduándonos más en las universidades, ¿verdad? Creemos que tal vez la brecha no está tanto en el acceso a las universidades, sino a la hora que nos graduamos, que también ganamos, ¿verdad? En comparación con los hombres. Eso es un reto que hay ahí. A nivel de promedio, Costa Rica tiene, digamos, un 30% de población con educación superior, meta que para la OCDE debería ser un 50%, entonces estamos bastante larguito de esa meta. Por otro lado, digamos, si le damos una ojeada también a las regiones, vemos nuevamente, ¿verdad?, este patrón donde Huetar Caribe, Huetar Norte son las zonas con menos personas con educación superior graduadas. También en educación superior, si vemos personas que se han graduado según tipo de universidad, es muy interesante ver que la mayoría se han graduado de universidades privadas. Sin embargo, ¿verdad?, esto también nos deja pensar, y como decía bien la compañera, bueno, esto a nivel de salud, ¿qué implica para las personas, verdad? ¿Qué implica para las personas que tienen bajos recursos? Implica endeudarse, implica tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo, lo que todo eso también conlleva, ¿verdad? Quienes lo hemos hecho sabemos lo cansado y lo difícil que es, ¿verdad? Y por el otro lado, también curiosamente, si vemos, todo el mundo está encima de las universidades públicas, ¿verdad? Viendo cómo administran, hacen de todo, pero lamentablemente, a pesar de que las universidades privadas son las que mayor atienden población en Costa Rica, son las que menos se regulan también. Entonces, eso es un tema ahí importante. Un ejemplo muy clarito es el marco de cualificaciones para las carreras de educación. Es obligatorio para las universidades públicas, no así para las privadas, ¿verdad? Entonces, ya ahí también marca una brecha importante entre la calidad de docentes que van a salir de educación pública versus educación privada. Perdón. En cuanto a apoyos económicos, vemos también que, por ejemplo, ahora que se mencionara lo del PIB, ¿verdad? Realmente lo que vemos con la NAO es que la mayoría de personas que reciben apoyo económico para estudiar sí están en niveles básicos, o sea, en primaria y secundaria, lo cual es positivo. Sin embargo, sí, ¿verdad? Como bien se mencionaba y lo viene mencionando el Estado de la Educación, hay una disminución importante a partir del 2022, bueno, incluso del 2020, 2021, se ve hacia la baja, ¿verdad? Y eso es importante también considerar lo que implicaciones tiene para todos los estudiantes del país. También, ya para ir finalizando, también vamos a ver, acercamos estas variables más de acceso a tecnología o servicios porque de alguna u otra manera en educación las computadoras son un dispositivo para generación o producción de conocimiento.
a diferencia de otros dispositivos como las tablets o los mismos celulares inteligentes que son más para consumo de información. Entonces, lo que nos encontramos aquí, por lo que queríamos ver esta variable, es cuántas casas o cuántas familias tienen acceso a este dispositivo que es para producir conocimiento. Y vemos una brecha bastante amplia, ¿verdad?, entre la zona central y otras zonas, por ejemplo, nuevamente, Huetar Caribe, Huetar Norte, que son las menos favorecidas. Y también nos dimos a la tarea de revisar, bueno, cómo está el tema del Internet. La mayoría de personas reporta tener ahora Internet y esto es muy interesante porque diríamos, sí, nuestro país ha ido mejorando el acceso al Internet. Lo que pasa es que cuando nosotros nos acercamos a los centros educativos, o a las comunidades, lo que nos damos cuenta es que tal vez el problema no es tanto el acceso, sino la calidad y la estabilidad de ese Internet. Entonces, ahí hay que explorar otras fuentes de información que nos permitan esto. Y de hecho conversábamos reciente, ¿verdad?, que desde las jerarquías ministeriales del MEP se dice, no, los centros educativos 100% ¿verdad?, con la Internet. Hay que cuestionarse eso, ¿verdad? Perdón. Y ya finalmente para concluir, bueno, a pesar de que nuestro país ha destacado, ¿verdad?, por todos los esfuerzos a nivel del ámbito educativo, lo cierto es que vemos que siguen creciendo cada vez más brechas que son importantes atender y como bien lo viene reiterando constantemente el Estado de la Educación, sabemos que también identificamos que la ENAO sí es una fuente importante de información para seguir dándole seguimiento a estos indicadores claves. Se observan desigualdades estructurales, ¿verdad? Y tal vez ahí no voy a repetir todas, pero entre estas, estancamiento en la educación formal, abandono escolar por trabajo, falta de dinero, roles de cuidado, menores apoyos estatales, menos niños en acceso a preescolar, que eso es importantísimo ver qué es lo que está pasando en preescolar. Y efectivamente, cuando hablamos de desigualdades estructurales, es porque también vemos patrones constantes de que las zonas Huetar, Caribe, Norte y Pacífico Central sobre todo, son las que presentan menores condiciones favorables, ¿verdad? Entonces, hay mucho que ponerle el ojo y sobre todo pensar, bueno, no podemos seguir así, definitivamente esto tiene que cambiar. Y bueno, eso sería. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Carol por esta presentación y estos datos tan reveladores e interesantes. Vamos a pasar a la última ponencia de esta mesa, que sería construyendo puentes para fortalecer la educación preuniversitaria desde la universidad pública, a cargo de Laura Rivera Alfaro. Adelante, Laura. Muchas gracias. Yo también me voy a poner de pie para la presentación. Bueno, es un gusto estarles acompañando acá el día de hoy. Yo voy a presentar una ponencia orientada más desde la acción social que desde la investigación. Porque bueno, finalmente si pensamos la universidad pública como esta universidad pública que tiene los tres actividades sustantivas, la docencia, la investigación y la acción social, es la acción social la que nos permite, dentro de su definición, la vinculación de saberes de la universidad con otros saberes de la sociedad, y según lo que dice el reglamento del artículo 1, el aprendizaje y la transformación social desde procesos que se articulen para atender, pues en este caso, los retos que la misma educación, sabemos, en este momento tiene en nuestro país y que han sido ampliamente diagnosticados. Entonces, desde la Vicerrectoría de Acción Social existe una iniciativa que se llama Puentes para la Educación, que es de lo que les voy a conversar un poco, de dónde surge, cómo funciona en la actualidad y qué es lo que se está pensando desde esta iniciativa también para poder aportar un poco a la atención de esos retos que también las colegas previamente nos presentaban. Me toca a mí, pensé que era ya. Ya, ok. Entonces, Puentes para la Educación es una iniciativa que se crea a través de una resolución el año pasado
que lo que busca, y ahí yo quisiera enfatizar en... ¿Esto tiene puntero? Sí, aquí. Ah, gracias. La redacción que habla de articular, ¿verdad? Es una iniciativa, acá en la universidad sabemos que existen una gran cantidad de proyectos de acción social orientados al tema de educación, pero la mayoría de las iniciativas muchas veces las desarrollamos de manera aislada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la intención? Articular procesos, recursos y capacidades institucionales para atender esos retos que más afectan al sistema educativo público costarricense. La innovación está colocada como un eje transversal y tenemos 3 áreas de trabajo. La de fortalecimiento de capacidades docentes, sabemos que, bueno, en la educación pública en general hay dificultades de personas docentes en temas de mediación pedagógica, en formación docente continua, entre otros retos. Tenemos el eje de aportes para reforzar aprendizajes y el eje de trabajo con comunidad y familias como actores clave, que es, hemos tenido que hacer una priorización, digamos, porque obviamente los retos son muchos y los recursos a veces no tantos. Entonces, pues, tomamos algunas decisiones por dónde empezar. Yo quisiera, retomando que la mesa es sobre las dimensiones éticas y sociales de la educación, no podría dejar de pasar un poco desde dónde entendemos esta educación, esta iniciativa. Y bueno, pues acá tengo una pequeña cita de Freire que plantea que leer el mundo precede a leer la palabra. Y posteriormente la lectura de la palabra no puede prescindir de la continuidad de la lectura del mundo, porque el lenguaje y realidad se vinculan dinámicamente. Y nosotros en este momento sabemos, nosotras, casi todas somos mujeres, sabemos que la forma de leer el mundo en este momento tiene muchos retos, porque es precisamente lo que planteaban antes sobre la democracia como, ¿verdad?, una forma de organización social que asegura el acceso a algunos derechos, hasta ese nivel que está siendo cuestionada, y la educación es un medio también para la misma defensa de la democracia. Entonces, con ese punto de partida, tuvimos que tomar una serie de decisiones ya más operativas de cómo hacer esta articulación. Entonces, en el primer eje del refuerzo de aprendizajes, visualizamos que la ruta institucional desde la acción social es el trabajo comunal universitario. El trabajo comunal universitario pasan más o menos 4.000 estudiantes por año, entre 4.000 y 6.000 estudiantes por año. Imagínense las grandes oportunidades que tenemos ahí para fortalecer la educación en Costa Rica. Y definimos como prioridad número 1 la producción y comprensión de textos multimodales, porque también ya sabemos que esa es una de las competencias más críticas, pero también más importantes para la lectura del mundo. Acá, el año pasado priorizamos secundaria porque, bueno, vieron, hay nivel de 3er grado en chicos de 9º, ¿verdad? Sabemos que la pandemia ahí tuvo serias implicaciones, entonces priorizamos secundaria y este año ya estamos trabajando también en primaria. ¿Y qué hicimos? Bueno, con un equipo de personas del área de la enseñanza del español, de lingüística, de filología, se ha estado trabajando en el diseño de estrategias didácticas que puedan ser incorporadas en los proyectos de TCU. El año pasado se creó una primera propuesta de estrategias para trabajo con secundaria y este año ya existe una propuesta para trabajar con chicos y chicas menores de 12 años desde los TCUs. Además, bueno, el año pasado hicimos un mapeo de los proyectos de TCU que ya trabajaban con esta población, hicimos una primera convocatoria, son más o menos 70 TCUs en la Universidad de Costa Rica que trabajan con esa población, de los cuales 33 de 20 unidades académicas diferentes se mostraron interesados y se integraron al trabajo que hacemos desde Puentes para la Educación. Y se capacitó presencialmente a 253 estudiantes de TCU en 6 sedes universitarias. Entonces fuimos a Guanacaste, estudiantes de Golfito vinieron acá, fuimos a Turrialba, a la sede del Pacífico, con la intención de que se pudieran incorporar estas estrategias. Pero como sabemos que son más estudiantes de los que podemos capacitar presencialmente, nos dimos a la tarea el año pasado de crear cursos autoformativos que ya están disponibles en UCR Global para que
sean parte de los procesos de inducción de todas las y los estudiantes que así lo quieran hacer. Ya con estos cursos hicimos una nueva convocatoria en este año en mayo, se inscribieron 7 nuevos proyectos y se ha capacitado virtualmente a 64 estudiantes en el primer curso, que es el de estrategias para secundaria. Decirles que, bueno, acá ven en UCR Global esta es como la imagen de ambos cursos. Son cursos pensados para que sean completamente desarrollados desde estudiantes de TCU y que tienen una extensión de más o menos 12 horas. Tienen que hacer al final un proyecto donde integran los conocimientos a los contenidos de su TCU, y eso es algo que para mí es lo más importante. Son estrategias transversales, no están pensadas para trabajar el español, ¿verdad? Sino que están pensadas para que se puedan implementar, para trabajar los temas ambientales que trabaja un TCU, los temas que tienen que ver con, no sé, emprendimiento, derechos humanos, población migrante, en general, cualquier tema. Y por eso es que cuando les decía las 20 unidades académicas, tenemos tecnología de alimentos, ingeniería, ¿verdad? De todas las áreas de la universidad. De hecho, este año ya logramos tener algunas más de ciencias sociales, que eran los que estaban haciendo falta y que yo más bien decía, qué interesante, porque o en el área de educación, a veces cuando ya sabemos cosas no sentimos tanto esa necesidad de buscar otros recursos, y tal vez la gente de áreas que parecieran más distantes sí habían tenido una mejor respuesta. Esta capacitación, digamos, que estamos acompañando a los estudiantes de TCU, se ha venido desarrollando entonces, creando materiales, estrategias, y esas estrategias también tienen una serie de recursos didácticos que hemos estado entregando a los proyectos de TCU que capacitan estudiantes. Entonces voy a hacer la publicidad. Si alguien tiene un TCU, sabe de alguien que tenga un TCU y le interese, pues acá va a encontrar la posibilidad de capacitar estudiantes, pero también de tener acceso. Por ejemplo, este es un manual con las primeras estrategias que se desarrollaron. Bueno, allá está mi compañera Wendy. ¿Cuántas eran ahí? 18 estrategias de secundaria, y el manual de ahora de primaria tiene 25. Hicimos un documentito teórico para trabajar, por ejemplo, qué entendemos por textos para acceso general. Y bueno, aquí van a ver, estos les estamos entregando, son materiales reutilizables que pueden usar en cada uno de los proyectos, los diferentes proyectos de TCU. Aquí está implementado en Golfito, en un cole, con algunas de las estrategias y estudiantes de TCU de allá. Luego, bueno, el otro eje es el de fortalecimiento de capacidades docentes, y ahí en realidad las otras modalidades de acción social son menos conocidas que el TCU. Entonces, bueno, pues no voy a profundizar tanto en cuál es la ruta institucional, sino les voy a contar un poco, digamos, qué fue lo que pasó el año pasado. Hicimos una convocatoria para proyectos de fondos concursables de acción social que fueran orientados al fortalecimiento de capacidades docentes de personas que trabajan en la educación pública preuniversitaria. Ahí se aprobaron 10 proyectos y se destinaron aproximadamente 85 millones de colones de la acción social universitaria para fortalecer capacidades docentes, como les decía, en estas áreas y trabajando con esta población. Entonces acá vamos a ver cuáles son las unidades académicas que aplicaron los proyectos. También son bastante variadas. Tenemos 2 sedes también que pudieron tener acceso a estos recursos. Y entonces un ejemplo es una red de matemática que tiene la Escuela de Formación Docente, que está haciendo jornadas en diferentes partes del país con docentes desde preescolar hasta secundaria, con esta perspectiva de que la educación matemática es un continuum de conocimientos que deben quedar pues también así en esa trayectoria educativa. Hace como 2 semanas estuvo el encuentro en Punta Arenas y participaron 175 personas docentes del MEP en esa jornada.
Entonces, bueno, eso es parte, digamos, de lo que, como decía anteriormente, la universidad pública necesaria, esa universidad pública que tiene un vínculo con la sociedad y que también hace un intercambio de conocimientos, pues buscamos fortalecer desde esta iniciativa y una acción articulada. Además, bueno, esto es parte de las sesiones de trabajo con personas docentes de diferentes áreas. Yo creo que ahí está Juan Carlos, estuvo en esa reunión. Bueno, y aquí, bueno, tenemos este plan de formación docente que se está ofreciendo, además de los cursos o las actividades presenciales que tenemos en algunas direcciones regionales y otras iniciativas. Estamos trabajando por ofrecer digamos, compendio de cursos autoformativos también para personas docentes, porque sabemos que hay limitaciones, desearíamos estar todos en un aula haciendo talleres, pero eso tampoco es realista, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de aprovechar los conocimientos institucionales, por ejemplo, del PROTEA, el Programa de Tecnologías para el Aprendizaje de la Facultad de Educación, para diseñar cursos autoformativos como los que hicimos para TCU, que permitan también mantener pues esta perspectiva académica para el aprendizaje. Y bueno, finalmente sobre comunidad y familias, es sobre el eje que hemos avanzado menos porque nos parece que es más complejo también, o sea, en términos tanto de los vehículos institucionales como de la articulación del tejido social que se necesita hacer también desde estos procesos para trabajar con personas en diferentes territorios, ¿verdad? Estamos entonces en este momento explorando un poco las experiencias de fomento y promoción de la lectura y la literatura en diferentes territorios, por ejemplo, a través de los centros de cultura. Y estamos también programando intervenciones en diferentes territorios donde pues sabemos que hay esas necesidades. Por ejemplo, el primero de estos espacios lo vamos a tener el 19 y 20 de septiembre en Santa Cruz, donde el viernes 19 vamos a trabajar con el Liceo Experimental Bilingüe, con estudiantes. Vamos a ir con un grupo de estudiantes de TCU para intervenir pues en algunos de esos grupos y tratar de que se pueda promover un proceso sostenido también de trabajo con esos espacios. Y el 20 de septiembre es una actividad que se está organizando desde la Vicerrectoría en conjunto con el recinto, donde van a participar pues personas de diferentes edades y la idea es desarrollar también talleres con padres, madres y personas docentes también del lugar. Entonces, bueno, como les mencionaba, yo creo que lo más valioso de una iniciativa como esta es la articulación que posibilita para la acción social universitaria y el posicionamiento de esta como una actividad esencial de la universidad pública, pues que queremos y que debemos defender y proteger desde esta dimensión ética de la educación en Costa Rica. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Laura por su presentación. A continuación vamos a abrir un espacio para hacer preguntas o hacer comentarios vinculados con las distintas participaciones académicas de las tres ponentes. Entonces, si alguna persona del público quisiera participar, el micrófono y el espacio están a su disposición. Bueno, buenos días, un gusto saludarles y muchas gracias por las tres, felicitarlas porque las tres son mujeres. Lo digo porque la academia está llena de sesgos y de cultura machista, además de que las veo jóvenes, que también renueva las esperanzas de una nueva academia y una nueva academia comprometida con la justicia. A ver, hablando de articulación, me parece muy interesante que terminemos un poco en la discusión de la vinculación entre el papel fundamental de la educación y la democracia. Es decir, esta sociedad, este país, esta democracia se ha fundamentado
en dos pilares. La Costa Rica democrática se fundamentó en salud pública y en educación pública. Y justamente me llamaba, estábamos comentando con Leo los gráficos que nos presentaron, cómo coincide justamente la reducción en la inversión, justamente con la crisis de la democracia. Es que pensamos que la democracia es nada más ir a votar cada 4 años, ¿no? Y también, a modo de cierre del comentario, la preocupación, ¿no?, de que el asidero de la crisis democrática se une junto con el aumento de la violencia, el aumento del crimen organizado, justamente las regiones más golpeadas en cuanto a esas enormes desigualdades son las regiones donde el crimen organizado es donde más se evidencia, las zonas costeras. Y entonces lo hago como una pregunta, comentario, que tal vez no tengamos respuestas, más preocupaciones, pero igual lo hago, si quisieran hacer un comentario, es justamente ¿qué hacemos? Épocas donde la menor inversión en educación y en salud, que atentan contra nuestra democracia, a la luz de próximas elecciones, donde otra vez entraremos en debates aislados, probablemente no van a haber propuestas realmente significativas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? Lo digo como universidad pública, con el compromiso que significa estar ahí con la sociedad, lo que significa una universidad a favor de la justicia, la igualdad, y sobre todo porque soy educador, y lo dije desde el primer día que hablé acá, y lo seguiré diciendo, para mí la educación es un medio fundamental para crear democracia y para crear transformación social. Debilitemos la educación y tendremos las consecuencias como las estamos empezando a ver. Agradecerles el espacio para eso, y si quisieran dar una opinión en relación con eso, pues lo agradecemos para seguir haciendo al menos debate entre los poquitos que estamos acá. No sé si alguna quisiera, o si tenemos alguna otra intervención. Sí, adelante. Muchas gracias. Yo soy Eliana Montero, soy compañera de Carol en el proyecto. Ahora sí. Ok. Eliana Montero, soy compañera de Carol Picado en el proyecto de indicadores. Y aunando a la propuesta, a la presentación que nos hizo Carol, nosotros también en el equipo del proyecto lo que queremos es sobre todo que se use con esta propuesta de indicadores un enfoque participativo, un enfoque que involucre a las diferentes audiencias de la opinión pública, que las personas se apropien de estos datos y que emplacemos a los tomadores de decisiones y a los políticos con estos datos, ¿verdad? Este tipo de datos deberíamos ponérselos en la cara a todos los candidatos actuales y emplazarlos y tratar de que más personas y más sectores de la opinión pública se involucren y los llamemos a cuentas, ¿verdad? O sea, lo que vemos es que hay un estancamiento, en algunos casos estancamiento, en algunos casos francamente claros retrocesos, ¿verdad? En preescolar es algo terrible lo que está pasando. ¿Cómo es posible que estemos ahora retrocediendo en la cobertura de preescolar? En el tema de la inversión en becas, en educación. Pero entonces, una de las cosas que podemos hacer precisamente es divulgar, es parte de lo que queremos hacer en este proyecto, divulgarlo, usar un enfoque participativo, que las personas se apropien de estos datos y que emplacemos a los tomadores de decisiones y que todos en el fondo estamos involucrados, ¿verdad? Entonces, eso por un lado, para nosotros es muy importante generar estos datos que sean válidos, que sean confiables, y entonces también
Este seguimiento histórico de los indicadores clave también nos permite luego establecer si las políticas, las acciones, las propuestas están dando sus resultados o no. Porque lo que ha pasado en este país con el tema educativo es eso, que muchas veces se hacen propuestas que desde el papel son muy interesantes, pero nadie les da seguimiento y no se evalúan. Entonces no se sabe qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces es parte de lo que nosotros queremos hacer con este proyecto de indicadores y sobre todo usar ese enfoque participativo para que las personas y la opinión pública se empodere y se llamen a cuentas a los que deben llamarse a cuentas, y que también sean herramientas para evaluar las políticas públicas y los programas. Y quería de una vez hacerle una pregunta a la colega de la Vicerrectoría de Acción Social, que si ustedes están evaluando la efectividad o los resultados de estos esfuerzos que están haciendo a nivel de los centros educativos y de los estudiantes. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Bueno, yo tenía también una breve intervención, entonces voy a aprovechar antes de cederles el micrófono. Particularmente con los datos que nos muestra Carol, a partir de esa información y tomando en cuenta ciertas prácticas discursivas, culturales que se han promovido desde estas élites, o como lo decía ahorita la compañera, desde estas personas que toman las decisiones, ¿hacia dónde creen ustedes como investigadores e investigadoras que vamos después de este periodo post-pandémico y con este gobierno que tenemos en este momento? Digamos, como hacia dónde podrían llegar esos datos en un futuro, siendo uno como muy hipotético y proyectivo, ¿verdad? Y en relación con lo que la propuesta que mostraba Laura, nada más por pura curiosidad, la Vicerrectoría no tendrá interés en un futuro en saber de estas herramientas que les han brindado a estos estudiantes, qué lograron hacer después cuando ya se insertaron en su vida laboral, ¿verdad? Yo sé que el proyecto acaba de empezar, pero me surge la duda de que, porque uno a veces lo piensa en función de los que trabajamos vinculados con educación, ¿verdad? Pero muchas veces hay personas desde otras áreas del conocimiento que siguen haciendo cosas en las comunidades o que regresan a sus lugares de procedencia o que desde donde se encuentran siguen trabajando, y sería como interesante ver qué de eso que el TCU les ofreció y de esa capacitación multimodal que ustedes están brindando servirá en un futuro, digamos, para estas personas profesionales. Pero yo creo que es como una pregunta que quizá no tenga respuesta ahorita por lo reciente del proyecto, pero me pareció muy interesante. Entonces, les voy a ceder el espacio para que ustedes puedan compartirnos sus intervenciones al respecto. Entonces voy a empezar con Ania y luego vamos con Laura y finalmente con Carol. Perdón. Ania, Carol, Laura, perdón. Bueno, muchas gracias por sus comentarios, ¿verdad? Al compañero de Yaya Bernal, ¿verdad? Tal vez como usted decía, es un poco complicado, ¿verdad? Dar como algún tipo de recomendación. Yo creo que parte del intento como de visibilizar todos estos problemas surge este congreso, ¿verdad? De educación, donde desde distintas áreas todos hemos tratado como de mostrar, ¿verdad? Qué es lo que está pasando. Entonces, yo creo que nuestro papel como educadores tal vez es como mostrar este panorama a los estudiantes, ¿verdad? Que a fin de cuentas ellos también van a tener alguna posibilidad de cambiar en algo, ¿verdad? En el momento en el que nos encontramos, porque ya hemos visto que, por ejemplo, en temas de política actual no es como algo que les interese, ¿verdad? El tema de la educación, vemos que lo más importante ahora es como la seguridad social, ¿verdad? Y todos los pleitos que hay alrededor, pero se está perdiendo de vista que el problema es interdisciplinario, ¿verdad? ¿Quiénes son los que andan matando gente afuera? Jóvenes, ¿verdad? Adolescentes entre, no sé, 13, 15, 17 años, porque ellos están ahí, ¿verdad? Ejerciendo estos papeles para el crimen organizado y no están en las aulas. Son preguntas que uno se puede hacer, ¿verdad? Y que nos está quedando debiendo en general la sociedad.
No se escuchan propuestas al respecto de temas de educación en la política, como mencionaba ahora la compañera Carol, Iliana, ¿verdad? No vemos como una propuesta por parte de los políticos a solventar esto, simplemente lo ven como temas aislados y la solución es hacer una mega cárcel, ¿verdad? En lo que decías vos, Bernal, yo creo que los datos muestran que si no hacemos algo al respecto, vamos a terminar en una crisis educativa peor de la que estamos actualmente. Yo les mostraba ahora que, bueno, según los datos del Estado de la Nación, ¿verdad? Si nosotros no hacemos algo, no acatamos las recomendaciones, pues para el 2029 el presupuesto va a reducir. ¿Y qué implica eso? Bueno, menos becas y menos acceso a la educación. Entonces, vamos a ver que el país, ¿verdad?, va a cambiar completamente y pues bueno, ya esto va a desencadenar, ¿verdad?, en políticas muy peligrosas, ¿verdad?, a futuro. Los datos que nos muestra Carol también ven que vamos decreciendo, ¿verdad?, en personas que estén dentro del sistema educativo y que una de las principales problemáticas es el acceso a medios económicos para poder ir, ¿verdad? ¿Cuántos estudiantes hemos tenido acá que dicen, bueno, es que yo tengo que dejar humanidades o tengo que dejar la U o no puedo volver porque tengo que trabajar, ¿verdad? Entonces, parte de esto, ¿verdad? Si no solucionamos, vamos a terminar en crisis educativa. El estado de la educación también mencionaba, ¿verdad?, que esto que dijeron ahora, que mencionaron que el nivel universitario, digamos, en razonamiento lógico-matemático de los estudiantes es como si fuera de estudiantes de escuela, y que si no hacemos algo o no tomamos en cuenta las recomendaciones que nos dan en este estado de la educación, pues de aquí adelante lo que nos queda es seguir empeorando, ¿verdad? Y si acatamos las indicaciones que nos dan, podemos ver un cambio hasta dentro de 15 años, ¿verdad? Así de grave es el problema actual. Entonces, yo creo que por nuestra parte lo único que nos queda es esperanzarnos, ¿verdad? Y esperar que realmente haya un cambio. Sí, bueno, tal vez de mi parte para agregar a lo que dice la compañera, yo creo que ya llegamos a un punto de inflexión. O sea, de que, y como bien lo dice el estado de la educación, hay que ir ya a la acción. O sea, ya no nos podemos quedar en, ay, qué terrible, qué preocupante este dato. No, hay que ir a la acción. Y yo creo que Costa Rica tiene la capacidad. O sea, aunque sepamos que nos atacan mucho las universidades públicas, la verdad es que también tenemos mucho poder también para incidir en las personas. Y lamentablemente creo yo que hay que ir pensando en distintos niveles de acción, ¿verdad? Desde lo macro, como bien decía Ileana, llegar arriba a los jerarcas, a los tomadores de decisiones, a las políticas educativas, pero también como desde los proyectos, ¿verdad? Podemos también visibilizar ese trabajo que queremos lograr, cómo incluir, ¿verdad?, temas de comprensión lectora, que cualquiera diría, no, eso le toca a los profes de primaria o de secundaria, cómo meterlo en un TCU, ¿verdad? Entonces, es cómo hacer en todos los niveles de acciones, desde la planificación estratégica, lo político, hasta los programas y también los proyectos. Incluso si nosotros lo queremos ver más abajo, también incluso desde la perspectiva personal de cada uno, ¿verdad? Es decir, nosotros llegamos aquí, compartimos, estamos como en un espacio muy bonito, pero porque compartimos mismos ideales. Llevemos esto a otros contextos donde eso no es así, comportamos esos datos, ¿verdad? Que es difícil y a veces uno se enoja y va a tener problemas con las personas, pero a esos otros contextos adversos es donde hay que llevarles esta información. Lamentablemente, y algo que yo les podría decir que desde el INEINA hemos aprendido también, es en este gobierno la herramienta mediática ha sido lo principal. Usemos esa misma herramienta mediática para llegar a las comunidades. Usémosla igual, no de forma amarillista, no de forma, ¿verdad?, de esa índole, pero sí desde el compartir el conocimiento que generamos. Porque lastimosamente, si las universidades nos seguimos quedando aquí en los artículos, en las revistas, en los congresos, esto no va a llegar a ningún lado.
Y eso es una dura realidad que también nosotros tenemos que enfrentar y pensar cómo lo vamos a hacer distinto. Gracias. Bueno, sobre el primer punto, qué dicha porque olvidé decir algo que había escrito por acá, y es que finalmente desde esta misma perspectiva que traía de Pablo Freire, ¿verdad? La acción política es educativa, ¿verdad? Y la educación también es política. Y yo creo que eso es, para mí por lo menos, la clave. No está dicho el hacer, ¿verdad? Porque al final cómo lo hacemos va a depender desde la trinchera en la que estemos. En este caso, pues yo les contaba un poco lo que hemos estado haciendo desde Acción Social. Y lo que podemos hacer desde la universidad, bueno, pasa mucho por lo que ya decían también las compañeras antes, ¿verdad? Yo creo que, no sé, por ejemplo, pienso mucho, ¿quién defiende la educación pública y el presupuesto cuando hay jurídicamente hay un compromiso, no se cumple? ¿Dónde están todos los recursos de amparo, todas las denuncias, todas las cosas que podríamos estar haciendo desde la ciudadanía organizada? ¿Verdad? Porque finalmente los chicos y chicas que están en esos centros educativos que se les están cayendo encima, tienen familias que no tienen condiciones para defender esos derechos activamente. Y bueno, ahí desde esa acción política organizada, desde, digamos, el fortalecimiento de espacios de reflexión, de diálogo, de trabajo colectivo, es desde donde también yo creo que podemos aportar en esa línea también de lo individual, pero bueno, desde la universidad también hay cosas que podemos hacer en esa línea. De la mano de acciones específicas. Yo quería decir también que con respecto a la evaluación, yo creo que uno de los retos más importantes que tiene en general los proyectos de este tipo es evaluar impacto, porque eso, bueno, primero no lo podemos hacer hoy porque el proyecto tiene un año de estar, ¿verdad? Tenemos muy poco tiempo, entonces impacto no podríamos evaluar, pero si lo pensamos a mediano plazo, sí podemos pensar en eso. En este momento estamos registrando el alcance, como un poco los datos que presentaba de cómo se está implementando, pero hay algunos proyectos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo concreto de uno de los proyectos que ganó los fondos concursables, que es para apoyar a mejorar los resultados de las pruebas estandarizadas de química y física y biología. Entonces, las profesoras que están a cargo de ese proyecto, que son de la Escuela de Biología y de la Escuela de Formación Docente, lo que están haciendo es un proceso en 3 direcciones regionales donde están trabajando con docentes en este momento para que puedan preparar mejor a sus estudiantes para las pruebas estandarizadas de este año y del próximo año. Y ahí sí podemos hacer esa lectura de los resultados, digamos, del rendimiento académico en esas pruebas, en esos centros educativos, y ver si esa intervención ha tenido, digamos, algún impacto. Pero los otros aspectos también son difíciles de rastrear porque son muchos las variables en juego, ¿verdad? Por ejemplo, el peso que tiene la motivación de las familias para acompañar en la educación de chicos y chicas en secundaria, ¿verdad? Eso es uno de los factores más, ¿verdad?, significativos. Y yo creo que hace poco que presentó la Escuela de Estudios Generales los resultados de la prueba de pensamiento crítico, fue súper interesante ver, ¿verdad?, cómo hay un montón de factores que no son académicos, que tienen que ver con otros aspectos, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para realmente poder medir, digamos, lo que estamos haciendo en términos del impacto que genera? Se las trae, no es una cosa en blanco y negro. Entonces, bueno, igual estamos tratando de hacerlo, viendo en qué casos es más viable, en qué casos no, y me parece súper interesante eso otro, de pensarlo no solamente hacia afuera de los chicos y chicas de primaria, secundaria o las personas de la sociedad con quienes trabajamos, sino cómo eso puede tener también implicaciones para los estudiantes y las estudiantes de TCU, ¿verdad? Que también tienen debilidades para hacer esa lectura del mundo en muchos casos, porque también han pasado por la situación educativa que vivimos. Y bueno, yo creo que no quisiera dejar de decir que hay mucho por hacer, y yo creo que finalmente la situación no es la más sencilla,
pero no podemos quedarnos aquí encerrados, pero siempre es bueno encontrarse con gente que tiene esas mismas perspectivas de que hay que hacer cosas, ¿verdad? Y eso siempre como que motiva, y que al final si aprovechamos estos espacios para intercambiar y pensar cosas que podamos avanzar, también vamos a ver que al menos podemos seguir trabajando por esa visión que tenemos de la educación y la sociedad. Gracias. ¿Se oye? Sí, y ahora sí. Bueno, muchísimas gracias a Ania, a Carol y a Laura por sus intervenciones, y también a ustedes por habernos acompañado en esta mesa 16ª, que es la última mesa que tenemos del Congreso en esta sede, porque a partir de hoy el Congreso se traslada a la sede del sur y los 2 días restantes del Congreso transcurrirán en esa sede. Particularmente de parte de la Escuela de Estudios Generales y del Congreso de Humanismo, que es el proyecto que dirige esta organización de este Congreso, les agradecemos por su presencia y por su compañía, y bueno, yo creo que no estaría de más darles un aplauso a nuestras ponentes, y muchas gracias.